Buen día. Hoy vamos a hablar sobre los indicadores de gestión en el área de la seguridad y salud en el trabajo. Nuevamente que los indicadores de gestión nos va a permitir conocer a posterior cuál es la efectividad de las acciones que se han implementado en la organización para intentar disminuir la frecuencia de accidentes de trabajo o la presencia de enfermedades ocupacionales. Por ello es importante definir en primera instancia qué es un indicador de gestión. No es más que una representación numérica que relaciona el comportamiento de un proceso en función de variables, en el cual va a tener como resultado un valor o una magnitud que puede ser comparada o que debería estar comparada con un valor referencial para poder conocer cuál es la desviación en pro o en contra. Este valor numérico simplemente lo que nos va a dar como efecto, como consecuencia, qué debemos hacer para intentar que ese valor se acerque al mejor valor posible. Y para ello, por supuesto, es necesario, en función de esa desviación, establecer de una manera que es inmediata cuáles serían las medidas preventivas o correctivas para lograr obtener ese valor óptimo o adecuado en función de lo que se está midiendo. Entonces, simplemente gestionar no es más que definir qué acciones de prevención, preparación o mitigación debo implementar para lograr los valores mínimos o los valores deseados para ello. Entonces, pero en la definición o en el concepto, en el proceso de gestión de una variable, intervienen varios factores que pudiesen o no afectar o impedir la consecución del valor esperado. Ahí tenemos, por ejemplo, cuál es el tipo de organización, cuáles son los procesos que se llevan a cabo, cuál es la dificultad de la ejecución del proceso, cuáles son los insumos, cuáles son los materiales, cuáles son los tiempos de espera, cuáles son las personas, la cualificación que tienen las personas, la comprensión que tiene la persona del proceso como tal. Y cuando vamos viendo, no simplemente es un número, sino que implica un mundo posterior o alterno o paralelo en el cual existe una gran cantidad de variables o puede existir una gran cantidad de variables que inciden en la consecución o prosecución del valor que se espera obtener. Entonces, una gestión puede ser de lo más estructurado, de lo mucho más amplio, indicadores muy macros, que en realidad a la final sí están dando un valor representativo, pero que no indican cuáles son las variables que están incidiendo en la consecución de ese valor. Entonces, en función de ello, yo puedo establecer una secuencia de indicadores de gestión que pueden ser manuales, pueden ser automáticos, puede ser la recolección de datos, puede ser semanal, diario, trimestral, va a depender principalmente del escenario donde estamos intentando obtener esos datos. Va a depender también del tipo de organización que tenemos, de dónde se van a obtener los datos, quién va a impartir o quién va a recolectar los datos, qué tipo de facilidades, comodidades existen para la recolección de datos, qué variables o qué dificultades se tienen para la recolección de esos datos. Cada uno de ellos va a depender de lo que se está haciendo. Y por último, hay datos que no tienen un origen físico estable, sino que va a depender del tipo de proceso que estamos haciendo. Entonces yo tengo un tipo que es estructural y otro no es estructural, y la diferencia es la incertidumbre que existe en la recolección del dato. Puede ir de lo más estructurado a lo más simple. Entonces se necesita saber
cuáles son las actividades que vamos a evaluar, durante cuánto tiempo, en qué horarios, en qué sitios y cómo se van a recolectar esos datos. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos de gestiones. Por ejemplo, tenemos estrategia, optimización y ejecución. En el caso de la optimización, puedo decir, aquí en este caso, cuál es el reparto de la producción, o cómo se planifica la ejecución de este proceso para poder saber y definir en qué punto de este proceso es que se va a recolectar el dato. Todo va a depender de qué es en realidad, qué es lo que se quiere medir. En este caso estamos midiendo cómo se reparten las actividades, cuáles son los tiempos de ejecución, cuáles son las actividades del taller. Y vean que cada indicador de gestión tiene una variable distinta de medición. El control de gestión puede existir a todos los niveles. Va a depender de exactamente qué es lo que se quiere medir en función de lo que yo quiero hacer. Si pongamos ejemplo, una fábrica de zapatos, un indicador de gestión podría ser la cantidad de zapatos de un modelo específico que se producen a diario. O también puedo medir la cantidad de trabajadores en el proceso de ejecución o en el tiempo de ejecución de un proceso que no es mecanizado para elaborar un producto. Entonces, todos los controles de gestiones a pesar de que yo puedo tener dos empresas exactamente iguales con el mismo producto, el control de gestión de una empresa a otra puede variar. Porque los pensamientos, las intenciones de cada empresa va a depender de lo que la empresa en realidad quiere medir. En una empresa yo puedo medir la cantidad de productos que sale y en otra yo quiero ver cuál es el tiempo en el cual se elabora un producto. Porque en función de eso es lo que yo quiero medir. Yo quiero medir la cantidad o quiero medir la efectividad de lo que se está haciendo. Va a depender de la intención del objetivo. Entonces, el control de gestión, como acabo de decir ahorita, va a depender de qué es lo que quiero hacer. ¿Cuál es el objeto que yo quiero? ¿Cuál es la intención de lo que yo quiero medir? Puede haber empresas iguales, pueden haber sistemas o procesos iguales, pero va a depender de lo que la persona quiere medir. Yo quiero medir rendimiento, quiero medir efectividad, quiero medir eficiencia, y cada indicador es distinto en relación a la forma en cómo se mide. Y repito una vez más, va a depender de qué es exactamente lo que se quiere medir. Yo puedo tener 4 sistemas iguales, pero el jefe de área quiere ver la efectividad o el rendimiento de un grupo de trabajadores o de un trabajador. O quiero medir cuál es la calidad del producto que está saliendo y cuánto tiempo se procesa. Porque de repente en función de la calidad del producto yo puedo tomar muestras del producto y ver la calidad que tiene cada producto en diferentes etapas del proceso, para intención de corregir los defectos o los efectos que se están observando en la producción de ese producto. El control de gestión genera 2 aspectos. El primero que nada es la supervisión. Un supervisor no es simplemente una persona que está verificando si el trabajador hace lo que tiene que hacer. Además de eso, verifica el tiempo, la calidad de los productos, los insumos que entran al proceso, la ejecución física y visible del proceso, y además de eso verifica si se está cumpliendo con el procedimiento establecido, definido a priori. Y en el segundo, me permite ver si el proceso como tal se está realizando de acuerdo a las directivas de la empresa o a la estructura del proceso definido para elaborar un producto. O sea, todo tiene un antes, un durante y un después. Entonces, la gente o los equipos, los materiales, el proceso y las personas están haciendo el proceso
tal cual como lo está definido en los procedimientos de trabajo. Se están utilizando los equipos están en las condiciones idóneas para ser utilizados. No es lo mismo un martillo con el mango roto que un martillo completo. No es lo mismo clavos doblados que clavos nuevos. Entonces, un simple detalle puede afectar la calidad del producto. Entonces, un control de gestión no es más que un seguimiento, no digamos automático, sino un seguimiento personalizado de qué es lo que se está haciendo en cada etapa del proceso. Si los productos, los insumos, los materiales que se están utilizando son los adecuados, se están utilizando de la manera adecuada y la gente o el personal que lo está haciendo sabe exactamente qué hacer, es lo que es el control de gestión. Pongamos un ejemplo sencillo. Hay un docente en aula que está dictando la asignatura A o X. El profesor necesita conocer si el estudiante domina el tema que ya fue expuesto en clase anterior. Se le envió un material de instrucción, se le enviaron ejercicios, se discutieron algunos ejercicios en el salón de clase y el docente llama de forma aleatoria a un estudiante y lo hace pasar a la pizarra y repite uno de los ejercicios con la intención de que el estudiante explique paso a paso la ejecución del proceso. Eso lo puede hacer con uno, con tres. Hay 20 estudiantes, puede hacer con uno, con el 3, con el 7 y con el 15. Han elegido 4 elementos del proceso de forma aleatoria para verificar que el trabajador, en este caso el estudiante, domina, conoce y maneja el proceso. En función del resultado, tendrá algunos estudiantes excelentes, otros buenos, otros regular y otros malos. En definitiva, le va a permitir conocer si su proceso de enseñanza es el adecuado. Porque hay algunos excelentes y porque hay algunos malos, porque hay unos regulares y otros deficientes. Entonces ahí entra la tarea de verificar cuáles son las deficiencias que existen tanto del docente como del manual o como de los estudiantes. De repente hay una deficiencia en preparación estudiantil que le dificulta al docente hacerle entender al estudiante qué es lo que está sucediendo o cómo abordar el problema. O de repente no es el docente, sino es la asignatura en el semestre anterior o en el año anterior que no traen la base adecuada para que el estudiante domine el material. Entonces, si vamos al tipo de empresa, yo tengo un producto y estoy viendo que los productos que están saliendo están dañados. Entonces la pregunta es, ¿son los trabajadores? ¿Son los equipos? ¿O son los insumos? Entonces cuando vamos al insumo, nos damos cuenta que no cumple con los lineamientos de característica y calidad que están descritos en el manual de procedimiento. Entonces tengo que ir a la logística de la empresa a reportar que el material de entrada al proceso no sirve o no está adecuado a las exigencias del producto final. Entonces, debo tener una información básica, completa, exhaustiva, de cuáles son los insumos que entran al proceso, cuál es la condición de conocimiento que debe tener el trabajador y cuál es la secuencia lógica de ejecución del proceso para obtener un producto que sea adecuado, independientemente del tipo de producto que sea. Pero en la organización donde existe control de gestión, existen personas únicas y exclusivamente dedicadas a verificar que los equipos, que los materiales, que las personas, que los insumos y la ejecución lógica está adaptada y adecuada al producto que se quiere obtener. Con la intención de efectuar los correctivos, las sustituciones, la calificación o a la adecuación para que todo funcione en función del objetivo que se quiere lograr. Entonces yo tengo un sistema o un proceso, en este caso tengo a la empresa, un taller, un equipo,
toda esa información, existe una unidad de control de gestión que ya define cuáles son las variables que se van a medir, y existe también alguien que controla la ejecución de esos procesos para verificar qué acciones se están tomando en cuenta, para volver al principio, hacer un ciclo vicioso de inspección, evaluación y control, siempre con la intención de verificar que el producto final que se quiere se adapta a las exigencias de lo que la organización quiere y necesita que sea. Entonces, toda empresa debería tener un objetivo a lograr. No es más que todo una forma de decir cuál sería la calidad del producto que quiero, para poder decir si el producto que se está obteniendo se adecua a lo que la empresa en realidad quiere obtener. Aquí tenemos varios tipos de personas que están dentro de la organización, pero cada uno de ellos tiene una misión distinta. Y en función de esa misión, tienen un criterio de misión y tienen, aquí hay un ejemplo de lo que ellos quieren medir. Por ejemplo, el jefe de la empresa que quiere rentabilidad en lo que está haciendo y quiere que su empresa crezca desde el punto de vista monetario. ¿Y qué está midiendo? Beneficio de volumen de negocio y el porcentaje para un año específico. El jefe de taller quiere medir la calidad y la ejecución en tiempos breves. Y allá ahí tiene como ejemplo el porcentaje de productos mal terminados y estableció un porcentaje. Y también está midiendo la variación que existe entre el plazo previsto para ejecutar y el tiempo ejecutado. Y por último tengo el obrero que le han establecido una cuota de fabricación y un tiempo de ejecución. Definir la organización implica precisar cuál es el objeto de la empresa, cuáles son las diferentes etapas del proceso que se va a ejecutar para poder definir quiénes o qué tipo de competencia debe tener cada nivel de organización, cada nivel dentro de la organización de la empresa. Yo puedo tener la gerencia general, los gerentes de área, los supervisores de área y los diferentes espacios. Digamos una empresa que produce un taller mecánico. Yo tengo una oficina de inspección mecánica para verificar cuál es la condición que trae el vehículo, para entonces en función de ese resultado definir qué tipo de taller o cuál trabajador es el que va a intentar reparar el vehículo, y exige y le pasa de una vez al departamento de depósito cuáles son los insumos, materiales y repuestos que se necesitan para poder reparar la avería que tiene el vehículo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Yo tengo, en este caso que les acabo de poner que hay un jefe de taller y hay diferentes áreas dentro del taller, tengo una responsabilidad A, en este caso la responsabilidad del mecánico, y tengo la responsabilidad del depósito, en donde cada uno de ellos va a intentar cumplir con las funciones y responsabilidades que tiene su cargo. Pero siempre va a haber un área de interferencia de uno con el otro. En el caso del mecánico, él va a querer un tipo de repuesto que satisfaga los requerimientos de reparación del vehículo. Y en el caso del depósito, va a suplir el repuesto que tiene disponible en el depósito. Y el conflicto es porque de repente el producto que se tiene disponible no satisface por completo las necesidades de reparación del vehículo. Entonces él va a hacer las objeciones para que el repuesto que necesita sea adquirido para poder darle la satisfacción al cliente en la reparación del vehículo. Pero también existen situaciones como este caso que no hay control. La persona llega al mecánico, pide un repuesto, no le importa la condición del repuesto, y en este caso el cliente, que es el que está en el medio, no sabe quién es el responsable, si el mecánico que hizo una falla que no reparó el vehículo o el repuesto que fue suplido no es el adecuado. Entonces él queda aquí
en el centro, en la discusión de ambas dos partes, porque cada uno de ellos cumplió con la responsabilidad que tiene, pero este espacio es vacío. ¿A quién le compete? En este caso, al jefe de taller o al mismo cliente, porque no quedó satisfecho con el producto que se logró tener. Aquí tenemos, por ejemplo, un taller de crítica, un ejemplo que vi allí en internet, donde dice: compenétrese con el método actual y conózcalo al detalle. Defina si es válido para usted o para la organización. Y además de ello, en función de esta crítica, presente ideas de cómo mejorarlo. ¿Qué logro con este método que estoy obteniendo? ¿Es necesario cambiar el método que tengo? ¿Hay alguna deficiencia, alguna cosa inoperativa o que cause malestar? Bueno, pues vamos a ver qué debemos mejorar para que el proceso que tengo o el nuevo proceso se adapte de una mejor forma a lo que se quiere. Ahora, ¿dónde se hace? ¿Cómo se hace? ¿Y quién lo hace? ¿O cómo se hace? ¿Y cuántos recursos tengo? Va a definir que la persona que está interviniendo debe criticar y comparar lo que tengo con lo que se quiere tener y dónde se debería hacer o quién o cuándo, cómo, para intentar entre esta crítica y esta mejora obtener un mejor proceso de trabajo. Pero todo es función no es la crítica destructiva, sino la crítica de entender que quiero mejorar el proceso que tengo porque ya tengo deficiencias que son notables y que están de repente perjudicando el proceso, están perjudicando la imagen de la empresa, están generando inconformidad dentro de la imagen de la empresa. Entonces hay que mejorar. Y esto es una buena herramienta de cómo debemos mejorar ese proceso. Entonces, principalmente un indicador de gestión debe cumplir con unos requisitos y elementos para poder conseguir el objetivo principal. Entonces debe ser simple, no debe ser una cosa muy difícil de obtener, que tampoco debe ser muy costosa y que se pueda cumplir con los recursos que se tienen o en algunos casos con unos mínimos recursos de otra actuación. Y además de eso debe estar adaptado, o que se pueda adecuar fácilmente al contexto de la organización sin crear incomodidades, malestares, que se requiera de una evaluación o de una formación adicional del personal para poder manejar ese indicador de gestión, sino que la gente simplemente con entenderlo y comprenderlo sea fácil y adecuado su aplicación. Adicionalmente a ello, todo indicador de gestión debe permanecer en el tiempo. No es que tenga un indicador de gestión para un mes, al siguiente es otro, no, sino que se validó los indicadores de gestión. Bueno, de aquí hasta cuando 1 o 2 años se verifique, se evalúe y se permee la información y se entiende y comprenda que ese indicador perdió validez en el tiempo, bueno, se reforma o se restituye o se elimina. Debe ser también, todas las personas que tienen el manejo de este indicador tienen que tener los conocimientos, habilidades y destrezas para poderlo entender, comprender y sobre todo aplicar. Hay algunos indicadores que tienen dificultades de aplicación, no por el indicador mismo, sino es por cómo recolectar los datos. Ahí ese es el principal detalle que sí. Los indicadores de gestión tienen que ser oportunos. No es que voy a poner un ejemplo. Tengo una turbina a gas para la generación de energía eléctrica y el combustible de operación de la turbina a gas es gasoil. Y el consumo de gasoil de la turbina a gas es de, voy a poner 5 litros por minuto. 5 litros por minuto. Yo tengo atrás un tanque de 1000 litros y si yo divido 1000 entre 5 me va a dar 250 minutos.
Déjame verificar por si acaso. Voy a prender aquí la computadora. 1000 litros, 10.000 litros entre 2 por 60, 120. Serían 83 minutos. Eso es un ejemplo. No quiero decir que sea verdad. Ahora, ¿cada cuánto tiempo llega a la empresa el camión con el combustible para rellenar el único tanque de combustible? Entonces, en función de ese resultado, la empresa puede decir, bueno, epa, necesito 2 o 3 tanques de combustible adicionales, porque si no va a tener un camión todos los días aquí en la empresa y eso es un costo diario. Entonces, prefiero tener más gasoil en estación para dilatar el tiempo de procura en el llenado de los tanques. Además de que al tener distanciar el tiempo del camión en la empresa, descargando combustible, estoy también disminuyendo la probabilidad de un incendio o de un derrame de combustible. Todo indicador de gestión tiene que ser útil. De nada vale que yo cree un indicador de gestión para medir la efectividad de la llegada de trabajadores a la empresa si nunca lo utilizo. O sea, todos los indicadores tienen que ser útiles y que se midan todos los días, estemos midiendo en el proceso ese indicador de gestión. Si yo tengo un indicador de gestión que lo voy a utilizar cada 3 meses, va al tercer mes, nadie se va a acordar que hay que usar el indicador. Si no, oye, se me olvidó. No, tiene que ser útil, indicador continuo, permanente, para medir la gestión de la empresa o de la organización como tal. ¿Cuál es la intención de los indicadores de gestión? Si yo tengo un producto, a mí me interesa que el cliente esté satisfecho del producto que yo tengo. Y no es simplemente decir que el cliente está satisfecho, no. Yo debo establecer indicadores de gestión para medir la satisfacción del cliente. Tiempo de recepción, calidad de calidad de la atención, calidad y operatividad del producto que compró, costo del producto, tiempo de reposición, tiempo de instalación, calidad de instalación. Todas esas preguntas, todos esos indicadores me están diciendo si la empresa en realidad está cumpliendo con el producto para satisfacer los requerimientos y necesidades de un cliente. Y aquí viene el área más difícil de todo. No es decir, tengo 50 indicadores de gestión o tengo un indicador de gestión, sino que el trabajo es ahora definir quiénes o qué unidad de la empresa va a recolectar o hacerle seguimiento a los indicadores de gestión día a día. Porque de nada vale yo tenga un Tom Larousse, por un ejemplo, de indicadores de gestión si nunca los tomo, si nunca se hace seguimiento, si no hay personal adecuado que le haga seguimiento a los productos que se están tomando en cuenta. Y en función de este monitoreo, ¿cómo voy a efectuar las mediciones? ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué calidad tiene? ¿Qué es lo que estoy midiendo en realidad? ¿Es productividad, eficiencia, calidad? ¿Qué estoy midiendo? Entonces ahí es donde viene la gran discusión en el proceso de elaboración de los indicadores de gestión. ¿Quién va a tomar la medida? ¿Qué cualidades tiene esa persona? ¿Dónde va a tomar la medida? ¿Y a quién o a qué le va a tomar las medidas? Eso implica también que yo también tengo fronteras afuera. Hace rato hablamos del cliente. El cliente son personas, pero yo también tengo un mercado donde mi producto puede llegar y ese producto puede inferir en mejoras para la empresa o verificar cómo están las empresas que hacen un producto similar al mío en cuanto a mi producto.
Entonces eso es lo que llama análisis del mercado. Entonces tengo que ir a la calle, evaluar con diferentes tipos de clientes quiénes tienen el producto de mi competencia y qué visión o qué calidad o qué imagen tienen ellos de ese producto que vende mi competencia. Además de ello, tengo que hacer dos tipos de evaluación. Mi mercadeo interno y el mercadeo externo. O sea, yo tengo un producto y deben haber gente dentro de la empresa que son los que hacen la propaganda de mi producto para que otros sepan que yo existo. Entonces, ¿cómo se está haciendo eso? Y una vez que yo tengo definido todo mi mapa de indicadores de gestión, ¿qué me toca? Implementarlos, evaluarlos, hacerle seguimiento, análisis, para entender si indican algo positivo o negativo de la organización. Para, por supuesto, en función de lo negativo, hacer las correcciones para mejorar y en función de lo positivo, reforzarlo para que cada día sea mucho mejor. Eso es lo bueno de tener indicadores de gestión, porque cuando tengo indicadores de gestión que está debidamente formulado, debidamente recolectado y analizado, me va a permitir que la gerencia entienda y comprenda cuál es la situación que tiene la organización en el ámbito del mercado. Y eso le va a permitir establecer cuáles son las acciones de prevención, de preparación y mitigación para lograr cambiar la imagen de la empresa hacia lo positivo. Siempre intentando hacerlo mejor cada vez. Pero si no tiene indicadores de gestión y no recolecta información, siempre va a hacer lo mismo mal todos los días y va a creer que lo está haciendo bien. Muchas empresas, hay comercio en los cuales uno va y usted como cliente, ustedes van a una tienda vamos a suponer que son damas, van a una tienda de perfumería y le dijeron a usted, oye, hiciste el perfume Alica 54, buenísimo, tiene un aroma agradable, dura en el tiempo, no irrita la piel, oye, tiene como 2 o 3 fragancias y ustedes van a buscar ese perfume. Oye, por el perfume Alica 54, no tengo, pero aquí tengo este otro, Pedro Pérez 51. ¿Y cuál es el precio de ese producto? ¿Cuánto tiempo dura la fragancia del producto? ¿En qué aromas viene el producto? Y la persona no te sabe responder, algo está fallando. Entonces, ¿quién debe medir? ¿Cómo se debe medir? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A quién? ¿Y cómo se define el resultado? ¿Y cuánto tiempo es lo que se hace para medir? Forma parte de lo que hemos hablado en estos 80 minutos que tenemos aquí en la exposición. O sea, ¿quién, cómo se debe medir? Implica la preparación previa del personal en el manejo de la información. Porque no se puede llegar a... ¿Cuánto hay? No, me digo, yo soy analista de empresa, necesito conocer de parte de ustedes cómo se maneja el proceso, qué se hace, cómo se hace, cuántas veces, y para que la persona que está a la cual están haciendo las preguntas no se sienta presionado, incómodo o se coloque en la posición de agresiva. No, tenemos que hacernos entender que todos somos personas, que de repente el sistema puede ser que no esté funcionando al 100% o de manera eficiente, y entonces tenemos que hacer entender que lo que se quiere es corregir para bien el proceso. Principalmente, ¿qué es lo que se quiere? Cuando se hace la preparación
para la recolección de información, es necesario conocer cómo vamos a estar organizados, quién va a dirigir y quién va a controlar las actividades, cuál es la secuencia de planificación que existe y cuáles son los objetivos que se van a querer lograr, quiénes son los que van a dirigir y controlar la recolección de la información, quiénes son los que van a tener contacto primario con la población a la cual se le va a hacer la encuesta, qué tipo de formatos o guías para asentar la información existen, cómo estamos preparados para manejar esa información, dónde se va a vaciar, quién la va a analizar, quién la va a evaluar y quién la va a emparejar, y qué tipo de acciones a posterior o qué tipo de uso a posterior se le va a dar a esa información. En función de los resultados que tiene, quiénes van a tomar control, quiénes van a inferir o actuar en la planificación de las acciones de prevención, corrección y mitigación para lograr el objetivo que la empresa o la organización necesita y quiere. Entonces aquí tenemos este proceso administrativo implica que yo tengo que planificar qué es lo que quiero hacer, indicando quién, cómo, cuándo, dónde y por qué o para qué. En segundo, esta organización necesita personas o grupos de personas para preparar, calificar en el contacto primario con la población que va a ser evaluada en cuanto a sus procesos de ejecución, para luego esta gente pueda recolectar de manera adecuada la información para ver si se cumplen o no los objetivos de la empresa o de la organización. Esta información que ha sido recolectada va a ser luego analizada y evaluada y presentada a la dirección de la organización para que ella, en función del objetivo de la empresa y en comparación con los resultados que se está obteniendo del proceso de recolección de información, pueda inferir qué hacer desde el punto de vista administrativo u operativo para corregir las desviaciones que se presentaron durante el proceso de recolección de información. Entonces tengo algunas variables son cualitativas y otras son cuantitativas. Las variables cualitativas es grande, pesado, malo, poco, bonito, feo, horroroso, hediondo, perfumado, lo que ustedes quieran. Mientras que las cuantitativas es kilogramos, porcentajes, cantidad de unidades, cantidad de dinero y tiempo de ejecución. Vean que aquí la imagen está de este lado, las cuantitativas están organizadas para medir y evaluar, mientras que aquí está quien hace lo que quiere. Las definiciones no tienen forma en realidad. Entonces, hay algunos tipos de variables. En este caso tengo variables económicas, aquí tengo cómo se mueve el dinero, tengo de eficacia, cómo cumplir la meta, eficiencia durante cómo manejé los recursos, manejé el tiempo es uno de ellos, y la efectividad es qué obtuve, cuál fue el beneficio, cuál fue la pérdida que obtuve en la implementación de estos objetivos que estoy intentando lograr. Tengo la variable económica en cuanto estoy midiendo la rentabilidad o la liquidez de la organización, de eficacia en la cobertura y cumplimiento de metas, de eficiencia en los costos de operación y de la claridad del sistema, de satisfacción de la calidad de servicio. Aquí tengo otro tipo de indicadores de gestión, nivel de eficacia, porcentaje, evaluaciones semanales, los líderes del proceso, ascendente o descendente, la cantidad de metas cumplidas, cuál es la evaluación del plan estratégico, por el 100% el cumplimiento de la actividad en porcentaje. Y este último gráfico, creo que es el último, donde tengo un vehículo que tiene una misión, un vehículo con el cual el operador que está aquí, que solamente le doy las manos, tiene la misión de llegar hasta aquí,
y tiene objetivos que cumplir. Objetivo número 1, objetivo número 2, objetivo número 3, objetivo número 4. Y para ello tiene indicadores que le están midiendo la gestión. En este caso, la cantidad de combustible que tiene, la temperatura que tiene el motor de vehículo, las revoluciones que tiene el vehículo, las velocidades que tiene el vehículo, y aquí tiene el mapa que le va indicando cuáles son los objetivos que va a ir, la ruta que debe lograr o conseguir para lograr el objetivo de llegar a la meta final. Entonces, un sistema de gestión de seguridad e higiene ocupacional, yo voy a clasificar en función de la norma CONIN 4004 las áreas existentes en la organización. ¿Cuáles son las etapas del proceso de producción o el suministro de un servicio? ¿Cuáles son los trabajos planificados o de mantenimiento? ¿Cuáles son las tareas definidas para cada uno de esos trabajos por tipo de operadores? En cuanto a las tareas a realizar, la duración y frecuencia, dónde se realiza, quién la realiza, qué otras personas pueden ser afectadas por las actividades del trabajo. En este caso, yo tengo, vamos a poner, tengo un soldador con varilla, y cuando él está haciendo el contacto eléctrico del electrodo con el metal, está generando luz y está generando humo. Entonces, las personas que están alrededor pueden resultar afectadas desde el punto de vista visual o respiratorio. ¿Qué tipo de preparación o conocimiento tienen los trabajadores en función de lo que están haciendo? Eso implica que supuestamente una persona, cuando se contrata, se le hace una evaluación previa al contrato para verificar o ratificar que de verdad la persona tiene los conocimientos que dice tener. Si esto no se hace y la persona es contratada, por supuesto, está expuesta a accidentes o enfermedades ocupacionales porque no sabe exactamente qué está haciendo. Si existen o no los procedimientos escritos para ejecutar los trabajos. Si existen instalaciones, maquinarias, equipos, herramientas utilizadas, cuáles son las normas y uso de estos equipos. ¿Están escritos? ¿Sí o no? ¿Cuáles son las instrucciones de los fabricantes para el uso o mantenimiento de equipos como una planta generadora de luz, un tractor o una bomba? ¿Cuál es el tamaño, la forma, el carácter, la superficie y peso de los materiales que se van a manejar? O sea, ¿cuáles son las dimensiones de lo que tengo? No puedo levantar, yo puedo levantar como persona, puedo levantar de repente una cabilla que tiene 6 metros de largo, la puedo levantar, pero no puedo levantar una viga de acero que tiene unos 6 metros de largo porque el peso es distinto. La puedo levantar entre 4 o 5 personas, podemos levantar en peso y llevarla en peso, pero para eso sí tengo otro tipo de maquinaria. ¿Cuál es la distancia y cuál es la altura a la cual han de moverse tanto las personas como los equipos como los materiales? Y fíjense que estos son tan solo en el sistema de seguridad y higiene ocupacional. ¿Qué es lo que debo medir? ¿Cuál es la cantidad de electricidad que se consume? ¿Cuál es la electricidad de aire, de agua que se consume? ¿Qué sustancia y productos se generan en el proceso? Viruta, polvo, tierra, restos de madera, restos de concreto, restos de bloque, depende de lo que se está haciendo, pero siempre hay material de desperdicio. En cada actividad, de acuerdo a la norma CONIN 4, ¿cuáles son las sustancias que se pueden utilizar? En este caso, humo, gases, vapores, líquidos, polvo o sólidos. ¿Qué se hacen con los restos de estos productos? Si todos los productos que se manejan en la organización deben estar debidamente etiquetados para evitar que alguien use un producto donde no lo debe. ¿Cuáles son las normas que existen para ejecutar el trabajo? En este caso, los requisitos de la legislación es el proceso de trabajo, la descripción del proceso de trabajo de hacer la operación, la manipulación de sustancias, maquinarias, equipos o trabajo específico. ¿Cuáles son las medidas de control que existen en la organización
uso de equipos respiratorios, mantenimiento de equipos extintores, uso de guantes, lentes, casco, protector auditivo. En función de la evaluación de riesgo que se hace en la empresa, desde el punto de vista de instalación u ocupacionales, ¿qué normas de prevención se están haciendo? Hay charlas, hay talleres, hay simulacros, hay simulaciones, los equipos que se utilizan están en las condiciones adecuadas, todo eso lo estamos midiendo también. Indudablemente que todo lo que estamos haciendo aquí debe haber un registro de esas evaluaciones escritas, identificar a quién o a qué persona o a qué espacio de la empresa se le hizo eso. ¿Cuál es la organización que tiene el trabajo formal? Usted agarra en la calle de esos que están reparando y le dice, dame, ¿cómo están organizados ustedes? No, yo soy el capitán y aquel es el albañil, pero no es nada escrito, no está formalizado. ¿Cuáles son los diferentes peligros que se pueden generar en la empresa, en la ejecución del trabajo? Aquí tengo golpes, caídas distintos del mismo nivel, caída de herramientas, espacio inadecuado, iluminación incorrecta, incorrecto manejo de carga. En cuanto a las instalaciones y manejo del equipo, incorrecta operación, incorrecto mantenimiento, incorrecto montaje, incorrectas acciones de. En cuanto a los vehículos, están en condiciones mecánicas, están operados de manera correcta. El conductor tiene la certificación de operación del vehículo. El vehículo tiene los documentos al día y el operador tiene los documentos al día. ¿Qué situaciones pueden generar incendios o explosiones? ¿Qué sustancias que están en el proceso pueden causarle daño al ambiente o a las personas? ¿Qué sustancias pueden causar daños al ser ingerida? Va a depender de qué tipo de proceso estamos trabajando. ¿Cómo se maneja la electricidad? Radiaciones si se existen, los ruidos, qué tipo de protección tengo, al igual que las vibraciones. ¿Qué trastornos musculoesqueléticos derivados de movimientos repetitivos se pueden ocasionar en las personas? Por ejemplo, un zapatero con el martillo, un carpintero con el serrucho, un buzo con el uso de los equipos autorrespiratorios, un conductor de chover en el manejo de la sincronización de las bateas, de la tolva con la conducción del vehículo. La temperatura en la cual operan los trabajadores, la cantidad o la calidad de iluminación que existe en los puestos de trabajo, si la escalera tiene o no pasamanos, si existen, si son las adecuadas. Entonces, todo lo que hemos hablado hasta hoy implica que la organización debe identificar cuáles son las variables cualitativas o cuantitativas que le van a permitir obtener información de en qué condiciones operativas o no se están generando situaciones que pudiesen afectar la calidad de vida y salud de los trabajadores, así como afectación de las instalaciones, de los procesos, de los materiales y de los equipos. Eso es lo que nos va a permitir medir. Entonces, todo indicador debe cumplir con ciertas características: exactitud, forma, frecuencia, extensión, origen, temporalidad, relevancia, integridad y su oportunidad. En función de ello, el indicador debe ser empleado para verificar o asegurar que el proceso que se está llevando a cabo se está haciendo de la manera correcta y segura. ¿Cómo definimos un indicador? Primero hay que asignarle un nombre. ¿Qué quiero medir? ¿Cómo lo voy a calcular? ¿Qué unidades? ¿Cómo se llaman las unidades prácticamente? ¿Y cuál va a ser el patrón de referencia? ¿Qué se indica eso? Por ejemplo, la temperatura de un local de trabajo
debe estar entre los 28 y 30 grados. Si el local, cuando se hace la medición de la temperatura, está en 32 grados, quiere decir que está por encima del patrón de referencia. Hay que verificar cuál es la calidad, cuál es la cualidad que me está diciendo por qué razón la temperatura está por encima de la temperatura de control. En cuanto a la naturaleza del indicador, me está diciendo si tengo o no tengo éxito. En el caso del ejemplo que acabo de poner ahorita, no tengo éxito puesto que las variables de temperatura se están comportando por encima del valor de referencia. Entonces, ¿qué es efectivo, es eficiente, es eficaz o productivo el indicador? No lo sabemos, puesto aquí no logramos saber por qué la temperatura estaba por encima del nivel de referencia. Y por último, este patrón pues tiene que ser medible, tiene que ser atractivo, o sea, no podemos poner un indicador de gestión que sea difícil obtener, lo que las variables son, no, difícil, todo tiene que ser medible, rápido y visible. Los indicadores tienen que ser temporales y permanentes. Deben ser estratégico, operacional o táctico. Y por supuesto, deben dar un valor agregado. Tener un indicador de gestión que no me gusta, que no me sirve o que no le hallo la tostada al queso, no vale la pena tener. Por ejemplo, usted tiene un indicador de gestión que me está midiendo un indicador que me está midiendo perdí y que se me fuera la línea por estar en eso. Pero en la línea tengo una gran cantidad de indicadores de gestión. Si yo tengo un indicador de gestión que en realidad no me está dando un valor significativo al proceso, de nada me sirve estarlo midiendo. ¿De qué me vale un indicador de gestión que me mida la cantidad de trabajadores que tienen zapatos talla 42? ¿Cuál es la utilidad? ¿Acaso van a bailar ballet? ¿O van a estar haciendo un concurso de danza? ¿O que no, o sea, no tiene utilidad ninguna? Entonces, hay algunas situaciones que pueden inferir en la aplicación de un indicador. Por ejemplo, la medición está antes del castigo. Si yo te mido y está malo, te castigo. Eso no debe ocurrir, no se debe tomar en cuenta. Si existe algo, si la medición está por encima de los valores permitidos, ¿qué está pasando? Vamos a evaluar, vamos a repetir para intentar obtener cuáles son las variables que inciden en que la variable esté por encima del valor normal. Que no hay tiempo para medir, o sea, mucha gente se resiste a aplicar o a evaluar los indicadores de gestión porque estamos ocupados. Siempre hay tiempo, nunca hay tiempo para medir. Y para eso es que es necesario que exista un equipo de personas que no sean los trabajadores quienes ejecuten las mediciones. Y que no digan que medir es difícil, porque han sido preparados y cualificados para medir, con equipos, con herramientas, con materiales para poder hacer la medición de una manera correcta y fácil. Y otra cosa es que la obtención de los valores de indicación de gestión no debe interferir en la ejecución del trabajo. Es paralelo, por eso es que tiene que haber personas distintas, una unidad distinta dentro de la organización que evalúe o que haga las mediciones de las variables de los controles de gestión, para que no digamos que es imposible medir. Si es imposible medir es porque el indicador está incorrectamente definido o declarado. Es más costoso medir que hacer. Entonces, en función de todo ello, voy a comparar aquí lo correcto con lo correctamente. Lo correcto con lo incorrectamente, lo no correcto con lo correctamente y lo no correcto con lo incorrectamente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Cuál es que yo quiero llegar? A este espacio que está aquí. Hacer lo correcto correctamente y no lo correcto incorrectamente. Cuando yo hago lo correcto de una manera incorrecta, los valores que estoy obteniendo no son los adecuados. Pero cuando si yo hago las cosas de manera
no correcta y de paso incorrectamente, lo que estoy obteniendo es basura por completo. Y si lo hago no correcto, lo hago correctamente igualito, o sea, puede ser que sirva, pero no es lo correcto. Lo correcto es utilizar el proceso correcto de una manera correcta. Entonces todo lo que está aquí es lo que en realidad me sirve para hacer la evaluación de riesgo. Voy a volver a pasar. Estoy acelerado. Entonces, toda organización debe tener como objetivos y estrategias para poder medir los objetivos. Los indicadores de gestión simplemente hacen gestión o hacen seguimiento a las metas definidas por la organización. O sea, yo no voy a medir, si yo estoy midiendo, quiero medir la calidad de productividad de la empresa, me digo, ¿qué es lo que estoy produciendo? ¿Cómo lo estoy produciendo? ¿Cuánto estoy produciendo y quiénes están produciendo? A eso es lo que voy a medir. Entonces estoy midiendo atributos del producto, cuál es el estatus de la organización, cuál es el horizonte, hasta cuándo yo pretendo obtener y disponer del recurso, en qué fecha inicio y en qué fecha termina el proceso de análisis, cuál es la escala de medición, o sea, si es bueno, malo, regular o pésimo, cuál es el umbral, cuál es el tiempo máximo, cuál es la máxima calidad, cuál es la máxima no calidad permitida. Cuando finalizo y cuando inicio, y quién va a ser el responsable de tomar esa medición. Debe ser una persona la que comienza y debe ser la misma persona la que termina. Porque así el concepto de inicio, seguimiento y fin va a ser el mismo. No hay dispersión de criterios. Entonces ya conté los objetivos, ya identifiqué los factores de éxito. Ahora tengo que medir la efectividad y la eficacia. Eficacia es escribir con ese concepto, pero no me acuerdo. Entonces, ¿qué estoy midiendo en eficacia? Primero que nada, la satisfacción, calidad y el resultado del producto que tengo. En segundo, estoy midiendo la eficiencia y estoy midiendo cuál es el tiempo en el cual se ejecuta el proceso, cuáles son los costos que se generan y por último, cuáles son los desperdicios que tengo. Esos desperdicios pueden ser útiles o no útiles. Los desperdicios útiles son los que puedo reciclar, revender o obtener alguna ganancia de él, mientras que los desperdicios son basura. Entonces, en función de la eficacia y de la efectividad, estoy obteniendo la productividad de la empresa, que es otra variable que yo puedo medir. Entonces, los factores físicos o de éxito me permiten establecer indicador en fases del proceso, que es lo que quiero medir. Voy a poner que voy a fabricar un zapato. El primer indicador sería cuál es la calidad del material que voy a utilizar para el zapato. Cuál es la calidad o el tipo de goma o suela que voy a utilizar para el zapato. Cuál es la colores y calidad de las trenzas que voy a utilizar para el zapato. Y cuáles son los tipos de hebilla, botones o adornos que le voy a colocar al zapato. Y estoy midiendo. Ahora, ya tengo la parte de materiales. Ahora, ¿cómo es el proceso de corte? ¿Cuál es la condición de la máquina de corte? ¿Cuál es el tiempo de corte? ¿Cuál es el proceso de ensamblado? ¿Cuál es el tiempo de ensamblado? ¿Cuál es el tiempo de coloreado del zapato? ¿Cuál es el tiempo de almacenado el tipo de almacenado y protección del calzado, pulir el calzado? Cada fase de eso tiene indicadores de gestión que hay que irlo si se puede o no se puede hacer lo que se quiere. Para cada indicador de gestión yo tengo que tomar valores referenciales que me digan si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. En el caso de los zapatos, la producción diaria debidamente discutida con los que hacen los zapatos fue de, voy a poner un número, 20 pares de zapatos para dama al diario y 15 pares de zapatos para dama al diario. Ya tengo un umbral. Puede ser que hagan 18 o puede ser que hagan 14, pero ya tengo un valor referencial. Quiere decir, el día que hagan menos zapatos debe
debemos determinar cuál fue la razón o cuál fue la causa por la cual hubo menor producción de zapatos. De repente se fue la luz, se acabó, a pesar de que se había pedido con suficiente tiempo, la tinta para colorear el cuero no llegó a tiempo. Entonces hubo una merma en la producción porque de repente logística no compró a tiempo la tinta para pintar los zapatos. ¿Cuáles son esos niveles que quiero? Bueno, malo, regular, pésimo, hediondo. ¿Cuáles son las situaciones en las cuales tengo alarma? En el caso de ahorita del zapato, si ya se pidió la tinta hace una semana y quedan 4 días para tinta y no ha llegado la tinta, es una alarma. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la alarma? ¿Por qué el zapato? ¿Por qué la tinta? ¿Por qué no se ha averiguado? ¿Por qué no se ha ido? ¿Por qué no se ha traído la tinta para pintar los zapatos? Es una alarma que sí. Si yo tengo que diseñar la medición, entonces, ¿quién me va a dar la información? ¿Dónde la obtengo? ¿Quién me la da? ¿Cómo me la da? ¿Cuántas veces al día, a la semana, al mes o al trimestre me tengo que recolectar la información? ¿A quién o a quiénes se la voy a pedir? ¿Cómo me la van a entregar? Escrita, grabada, en papel, cartón. ¿Cómo se va a evaluar esa información? ¿Cómo se va a presentar la información? Y para ello necesito también definir, en el caso del par de zapatos, quién determina la cantidad de material que hay que pedir. Y entonces debe haber un acompañamiento o seguimiento permanente en función de cuánto material hay, depósito, talabartero, pediste el cuero, te lo dieron, tú, cuál es la cantidad que tienes, cuánto tiempo tienes de material, cuándo se hace la solicitud de material, a quién se le hace la solicitud de material, cómo se hace esa solicitud de material. Y entonces ese acompañamiento, ese seguimiento que acabo de nombrar ahorita me va a permitir hacerles entender a la organización que tienen que tomar medidas de prevención y de preparación para evitar el atasco, para evitar la falta de producto, para evitar la detención del proceso porque no se gestionó de una manera adecuada y preventiva la solicitud de material para impedir o minimizar la detención de los procesos por falta de insumos materiales o por no tener el personal adecuado para. Eso implica que hay que estar haciendo seguimiento al proceso, a los insumos, a los materiales, a las herramientas y equipos para intentar minimizar los atascos, las detenciones, las fallas. Claro, aquí estamos hablando del proceso de corte de zapatos. La pregunta es, oye, la máquina de costura, ¿cuándo fue la última vez que se le hizo mantenimiento? ¿Cuándo fue la última vez que se le cambiaron las agujas? ¿Cuándo fue la última vez que se engrasó? ¿Cuál fue la última vez que se calibró el proceso de operación de la máquina? ¿Cuándo fue la última vez que se le hizo evaluación al mantenimiento de los carbones del motor de la máquina de coser? No se sabe. Entonces, debe haber una unidad de planificación de mantenimiento que esté encargada de eso. Y entonces decir, dame tu plan de ejecución de mantenimiento, dame la frecuencia, quiénes son los encargados, quiénes son los responsables para poder hacer el seguimiento de mantenimiento en la operación de la máquina de coser zapatos. Y bueno, tengo que medir, probar y ajustar el sistema. Eso implica que tengo que comenzar a hacer inspecciones, revisiones, observaciones, ajustes a observaciones, discusión con los encargados del proceso para ver si lo que estamos haciendo se adecua a lo que se quiere. Y entonces vamos ahora a lo que es la normalización y estandarización de los procesos. ¿Cuáles son los indicadores de gestión que vamos a implementar? Previa discusión con los encargados. Yo voy a medir aquí cada cantidad de zapatos que tú produces, marrones, amarillos, verdes y rojos. Sean para hombres o sean para mujeres. El consumo de material de aguja, el consumo de material de hilo, el consumo de material de cuero, el consumo de material de tela. Por tipo, aguja grande, gruesa, media, chiquita. Las cuero delgado, grueso, marrón, amarillo, verde. Entonces, estamos midiendo qué es lo que hay.
y cómo se desgasta, o cómo se gasta el producto, cómo se usa el producto o cuánto se produce a diario o semanal, quincenal o trimestral. Hay que elaborar el manual de indicadores de gestión y a cada área de la empresa entregarle el manual específico de los indicadores de gestión que se miden en esa área, para que cada quien sepa qué es lo que le están midiendo, cómo se lo están midiendo y cada cuánto tiempo se lo mide. Porque es muy fácil llegar yo allá, mira, ¿y cuántos zapatos hiciste esta semana? No tengo idea, ¿no? El responsable tiene que llevar un control escrito de cuál fue la producción diaria de zapatos, porque eso es lo que le va a indicar a él o le va a mostrar al empleador cuánto tenemos. Ah, mire, esta es la producción de la semana, escrito, formalizada. Y por supuesto, si no tengo un objetivo, una estrategia y unos procesos, no puedo mejorar los procesos. Porque el control de gestión lo que intenta es que cada quien vea cuál es el resultado de la acción del proceso que ejecuta. Y esa visión es con números. Tú me dijiste que ibas a producir 80 pares de zapatos y solamente hiciste 20. Explícame ahora por qué no se produjeron estos 60 pares de zapatos. Entonces, la persona tendrá que dar las razones. Usted informó, participó y dijo eso que me está diciendo Victoria, participó por escrito del empleador para que viera o se entendiera o comprendiera por qué el proceso productivo se ha detenido y usted simplemente no hizo nada. Entonces ahí estamos asumiendo una nueva variable, la responsabilidad en la ejecución de lo que se dijo que se iba a hacer. Porque cada jefe de área tiene un plan, tiene un proyecto de ejecución de esta semana tengo que producir 100 pares de zapatos. Esa es su responsabilidad, producirlo. Puede producir más, no debería producir menos. Pero si produce menos, ¿por cuál razón? ¿Justificada o no? Explíquelo por escrito. En función de que yo tengo que todo está escrito, todo está hablado, todo está discutido, es mucho más sencillo poder ejecutar el trabajo y poder decir, hice lo que yo dije que iba a hacer. Por último, criticar por criticar es lo más común. Criticar para mejorar es a veces mucho más difícil, pues el individuo debe conocer el proceso para así poder aportar. Jesús García. Con esta reflexión que está aquí, forma parte de la evaluación de las clases de hoy. Mucha gente no en las organizaciones está por estar, produce por producir, pero le es difícil cuantificar qué está haciendo. Y como no sabe qué está haciendo, pues no valora su propio trabajo. Y cada quien debe saber exactamente qué, cómo, cuándo y dónde hace su trabajo. Para mí ha sido un placer atenderlo en el día de hoy. Me despido. Tengan buen día.